Ahora sí, vamos a grabar la clase. A ver, les voy a compartir. Este era el poderoso ejercicio de ¿cuántos datos? 50 datos, ¿no ve? ¿Qué se debería haber hecho primero? ¿Qué nos pedía el ejercicio? Ver la tabla de frecuencias, intervalo cerrado a la derecha. Luego hay que graficar el diagrama de barras, polígono, de frecuencias y de sectores. Y al último nos dice qué cantidad de personas que ingresaron al hospital tienen edades entre 1 y 15 años. A ver, ¿qué debemos hacer entonces? A ver, me van a ayudar, chicos. Ustedes tienen que aprender. Yo ya sé de memoria cómo resolver esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Datos agrupados o no agrupados? Agrupado. Agrupados. Entonces, ¿qué hacemos cuando son datos agrupados? Hallar el máximo y mínimo. Hallar el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, en función de eso, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que han encontrado? Aquí vamos a colocar valor máximo es igual a ¿cuánto? Creo que es 1, ¿no? A ver, sí, creo que es 1. Después, valor mínimo, ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor mínimo? Valor mínimo. ¿Cuánto es el valor mínimo, chicos? No era 1 y el valor máximo 25. Oh, perdón, el valor máximo es 25 y el valor mínimo es 1. Al revés, sí, gracias. No. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más teníamos que hacer? A ver, Fernanda, Zurita, Vizcarra, ¿qué tenemos que hacer? Sería, Alice, restarlo. El valor máximo Ya, con el menos valor mínimo. 1. Y esto es igual a... Facilito, ¿no? 20. 24. 24. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer? A ver, Contar las filas, que son 5. Ya, primero tenemos que obtener el número de clase o aplicar la fórmula del intervalo de clase, ¿no? K, ¿cuánto es? 5. Ya. K es 1 más 3.322 logaritmo de 50. ¿Y le sale 5 redondo? ¿Cuánto le salía? 6.64. Sale ¿Cómo? decimales. ¿Ya cuánto? 6.64. Eso me salió a mí, dice. Ya ve, A mí, Punto 47 me ha salido, Lisa. 47. Ya, digamos eso. ¿Se puede redondear a 7 o se mantiene en 6 eso? ¿Qué dicen? 6. 6. ¿Seguros? A ver, vamos a redondear al entero. ¿El 7 redondea al 4 o no? Sí, 5. Se convierte en 7, Lisa. Correcto, redondea a 5 y el 5 redondea al 6, obviamente que se convierte en 7, ¿sí? Entonces, esto es redondeo básico, álgebra de kinder o colegio, más o menos, por ahí está. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos valor máximo, mínimo, el rango, tenemos la cantidad de filas que va a existir. ¿Qué más? El famoso, ¿qué nos falta? El TIC. El TIC es igual a ¿qué? R sobre K. ¿sí? ¿Está bien? R sobre K
¿Dónde está el resto? 40 y tantos, nadie habla. Maribel, a ver, ¿tienes alguna consulta? ¿O es accidental? R sobre K. ¿Cuánto sería eso entonces? R sobre K. Así, ¿no ve? 3.42, 857, etcétera, etcétera. Este se puede redondear a 4. Sí, No, Lice, Lice. se puede. No, Lice. 3.42. No, Lice. No, Lice. No, Lisa. No, Lice. No, no se puede, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el 8 va a redondear a este 3, lo va a convertir al 2 en 3, y el 3 no le va a hacer ni cosquillas al 4, y el 4 menos al 3, entonces se queda con 3, ¿no ve? ¿Se entiende este redondeo, chicos, chicas? Sí, no, puede ser, tal vez. Participen, muchachos, para ustedes. Ya, Ariel dice, se entiende. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora, recién vamos a tener que construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí? Primero que viene, el límite. Límite. ¿Qué viene? Límite El inferior. inferior. Límite inferior y al otro lado va el límite superior. Superior. Ya. ¿Cuál es el primer valor que tenemos que colocar acá? 1. 1. 1. ¿Sí? 1. Ese es el valor mínimo que tenemos, ¿no ven? Y esto lo voy a poner al centro. Ya, 1. Ahora, el límite superior, ¿cómo se calcula de la primera fila? Sumando más Sumando el el tic. tic más el 1. Sumando el tic, Tic. ¿no ve? Y el tic. El tic vale 3. Entonces, 1 más 3. 4. 4. Listo. Abajo, copiamos el 4. 4 más 3. 4 más 3. 7. 7, aunque parezca raro. Copiamos el 7. 7 más 3. 10. 10. 10 más 3. 13. 13. 13 más 3. 16. 16. Copiamos el 16. 16 más 3. 19. 19. ¿Cuántas filas ya son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más. 19 más 3. 22. 22. ¿Y cuál es el valor máximo? 25. 25. Entonces, ¿qué valor colocamos? Les había dicho. 25, ¿no ve? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no es cabalito? ¿Por qué no sale 25? ¿Por qué creen que es? ¿Cuál es el fenómeno que ha afectado para que no salga la tabla cabal casero como en otras? Por el redondeo, los decimales. Correcto, porque miren aquí casi estamos perdiendo mitad de un número, ¿no? Porque es 3.42, casi cerca al 4. ¿Sí? Y son 7 filas, entonces tenemos que ir redondeando o multiplicando ese 0.5 casi por 7. Entonces, justamente ahí van a estar los 3 puntitos que faltan, ¿ya? Entonces, no importa, lo pueden jalar al 25, ¿ya? Hay otra manera de hacer, chicos, pero esa ya es cuando ustedes tienen la destreza de trabajar, ¿sí? Eso les voy a mencionar. Hay autores que ya no realizan todo este proceso, pero que sí o sí tenemos que hacer ahora porque estamos aprendiendo de ser, ¿ya? Hay otros autores que dicen, a ver, hay 25 datos, va del 1 al 25, yo voy a tomarlo de 5 en 5, desde el 0, dicen. Entonces agarran, ya no necesitan calcular ninguna fórmula y dicen 5, bueno, acá de 5 en 5, 10, después 10 al 15, del 15 al ¿cuánto sería? Al 20, Lice. Al 20 y del 20 al 25, ¿sí? Entonces, ¿cuántas filas han
construido 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero esta es una manera de trabajar cuando tú ya conoces todo esto, porque sabes que en algún momento no va a afectar en nada, digamos, no al resultado, porque si trabajamos con 7 filas o con 5 filas, obviamente los resultados van a ser diferentes, pero los datos no van a cambiar nunca, van a ser siempre los mismos, ¿sí? Pero esta manera, repito, es cuando uno ya tiene destreza, cuando uno quiere trabajar con múltiplos, por ejemplo, de 5. Podría trabajar con múltiplos de 3, podría ser también, si me agrada. Podría trabajar, digamos, de 10 en 10, podría trabajar de 10 en 10. Podría trabajar de 2 en 2, no sé, la manera que yo quiera trabajar, podría ser. Pero no es el caso, ¿sí? No vamos o no estamos construyendo así estas tablas. Pero sí estoy dándole valor, cuando tú trabajas arbitrariamente, estoy justificando el por qué llevo hasta 25 este dato, si bien acá debería ser solamente 22, ¿sí? Uno es por el redondeo y otro es porque sí se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Así que ya saben, esto que he mostrado aquí abajo se puede hacer. Incluso acá yo desde el 0 podría contabilizar, pero lo vamos a dejar desde el 1, ¿ya? Así que ahí está. Ya saben cómo se debe trabajar también o cómo se puede trabajar de esa manera, ¿sí? Porque cuando estaban haciendo ya más adelante investigación en mercados, ustedes se ponen los rangos, ustedes se ponen de cuánto a cuánto van a ir, de dónde a dónde, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo más correcto, obviamente, siempre es aplicar estas fórmulas. ¿Por qué? Porque es algo más prolijo, más certero, más preciso, ¿no? Se está basando en un algoritmo matemático, entonces es mucho mejor trabajar de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna. Ya, gracias. Ahora sí, ¿qué más nos queda por hacer? Completar la tabla. Esta es la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? ¿Cómo se calculaba? Sumando el límite inferior con límite más el superior límite y superior. dividiendo entre 2. Correcto. Sumo esos dos y divido entre 2. Hago un promedio prácticamente, ¿no? Entonces agarro, esto lo voy a calar, ¿sí? Para ahorrar tiempo. Y listo. Como hallo nuevamente, sumo estos dos y divido entre 2. Sumo estos dos, divido entre 2. Sumo estos dos y divido entre 2. Y ese valor coloco acá. Lo más tedioso viene ahora. ¿Qué tenemos que hallar? La Frecuencia relativa. frecuencia absoluta primero, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta vamos a calcular. Todo al centro lo vamos a colocar. Y ahora sí me van a ayudar bastante. El ejercicio dice intervalo abierto o cerrado a la derecha. ¿Qué decía? Cerrado a la derecha. Entonces todo esto es cerrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Y obviamente el primer valor siempre es cerrado. Y en este caso todo esto es, voy a hacer con lápiz normal. Todo esto es abierto, ¿sí? Por eso está con paréntesis. ¿Alguna duda de cómo selecciono intervalo abierto, cerrado? Esto hemos hablado 2 clases, pero sí, ¿se entiende o hay alguna duda todavía? ¿Cero, Jessica? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Ariel, ¿Podrías revisarlo, Inge? Tengo una confusión ahí. ya, ¿cuál es tu confusión para empezar? ¿O estás confundido así al 100%? ¿Cómo sacar? Porque he visto algunas tablas y son diferentes. Claro, el intervalo cerrado o abierto tú te lo das, o sea, el ejercicio te lo da. Te dice, vas a trabajar con intervalo abierto a la derecha o a la izquierda. Tú te das la función. En este caso, el ejercicio me dice, todo lo que es al lado derecho es cerrado y al lado izquierdo es abierto. Ahora, el cómo pertenece el número, ¿sabes o no? No, Inge. Ya. Vamos a volver. No has participado de las 2 clases anteriores.
En uno no. Entonces, por eso. Ahí está, ese es un punto. Esto has llevado, no sé si en cálculo o en álgebra. Bueno, yo en la época de estudiante he llevado esto en álgebra. Sí, creo que en cálculo llevan ustedes. Este es un segmento de recta y estos son dos puntos. ¿Ya? Y este punto va desde, digamos, desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Si los datos te dan, digamos, son los siguientes, 2, 3, 5, otra vez el 5 y el 1, ¿sí? En este caso son 5 datos. Tú tienes que ver si estos 5 números pertenecen a este rango. Cuando el intervalo está cerrado, obviamente ese número, que es el 1, pertenece. Cuando el intervalo es abierto, el número no pertenece, ¿sí? Entonces te voy a hacer la pregunta. ¿El número 1 pertenece a este rango de 1 a 5 abierto? 1 cerrado y 5 abierto. Sí, Sí. ¿El 2? también, ¿El 3? también. ¿El 5? No. Ese no, ¿sí? Entonces estás entendiendo. Este es el intervalo abierto, entonces no pertenece, ¿sí? Si abajo, como es el caso de los ejercicios, es un punto cerrado y va desde 5 hasta 10. ¿Ese 5 pertenece a este rango? Sí. Ahora sí, ¿no ve? Entonces, estás entendiendo bien. Eso es lo que se hace, ¿ya? Y eso vamos a trabajar en la tablita. Y todos los que han entendido se va a hacer de esa manera. Ahora sí, vamos a ir a hacer el conteo. Frecuencia absoluta. De 1 a 4 cerrado. Entonces me ayudan. Ese me sirve. Después, ¿cuál más? Ese. Sí, también. Después, ¿dónde más tenemos? 5, 1, aquí hay otro. Aquí hay un 4 también. Aquí hay un 2. Tenemos que buscar del 1 al 4 porque es cerrado, ¿no? A la derecha. ¿Hay alguno más? Creo que no, ¿no? A ver. ¿Eso es todo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son? 5. 5. 5. Listo. En este caso, del 4 abierto al 7 cerrado. Ya no entra el 4, pero ya hemos considerado arriba, así que no va a ser ningún problema. Entonces, del 4 al 7, ¿hay alguno? Aquí he visto uno. Después, ¿hay 7? Sí, aquí hay 2. Hay 2. ¿Qué más? Aquí hay otro. Y creo que no hay más, ¿no? Ah, no, aquí hay un 5 también. El 5. Ya, ¿hay algo más? Creo que ya no, ¿no? Hay un 5, dicen ahí a la Ah, ya vi. tercera. Este de acá. A ver. Listo. Creo que esos son todos. ¿Cuántos son? El conteo, ¿cuántos son? 6. 6. 6. Listo, gracias. Siguiente, del 7 abierto al 10 cerrado. ¿Este me sirve? Sí. Después, a ver, para no desordenar, vamos a ir fila por fila. Este también sirve. Estos dos sirven. Este de aquí también sirve. ¿Cuál más? El 12 no. Estos dos que son 10 nos sirve. Y creo que no hay más, ¿no? Sí, creo que no hay más. Entonces, ¿cuántos son para el conteo? 7. 7, gracias. No hay más, ¿no? Del 10 al 13. El 11 entra. Sí. Sí. Sí, el 11 entra. El 12 El también 12. entra. El 13 12. 12. el 14 no. Este 12 también ingresa. Este otro 12 también ingresa. Estos dos 11 adentro. Después aquí hay otro. Estos dos sí. Y creo que no hay más, ¿no? A ver. Sí. El 13. Aquí están los El 13. 3. Los 13 también ingresan.
¿Algo más? 14 ya no. ¿Hay algún 13, 15? Creo que ya no, ¿no? No, 11. ¿Cuántos verdes hay entonces? 11. 11. 11. 11 verdes, listo, gracias. Del 13 abierto al 16 cerrado. El 15 ingresa. Ingresa. El 14, el 15 también acá abajo ingresa. Estos dos también ingresan. ¿Cuál es más? Este también ingresa. Este igual. Y creo que no hay más, ¿no? A ver, no, ya no hay. ¿Cuántos son de color celeste? 7. 7. 7, listo. 16 abierto, 19 cerrado. ¿Cuáles ingresan? Creo que solo hay uno, ¿no? Sí, solo hay uno. Sí. Solo hay uno y es ese mismo, ¿sí? El 18. El 18 solo hay uno. Y el resto, de 19 abierto a 25, ¿cuántos son los que están sin pintar? ¿Cuántos son? 13. 13. Listo, el conteo ya se ha realizado en su totalidad. ¿Qué debo hacer para corroborar si he hecho un buen conteo? Sumar. Sumar toda la frecuencia absoluta y efectivamente me salen 50 datos, ¿no? Tiene que coincidir con la cantidad de datos que hay acá en esta tablita. Listo, entonces está bien, todo ok. ¿Qué más debo hacer? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa, sí, voy a trabajar ahora en orden. Esta va a ser la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Esto voy a dejar para la absoluta acumulada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Divido la frecuencia absoluta Dividir. ¿entre cuánto? 100. La cantidad. La suma. La cantidad de datos, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ¿les ha salido ese valor? 0,10. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Obviamente. Voy a jalar los datos para de una vez trabajar con todo. Como veo que los decimales son ceros después de la coma, después del tercero casi, entonces voy a trabajar a 2 decimales nomás. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de todo esto? 1. 1. 1. Entonces ahí está comprobado, sale 1. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Hemos dicho la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hago? Copio el primero y después sumo en diagonal o en Z, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, 5 más 6, 11. 11 más 7, con ustedes voy a hacer 8. 18. 18 más 11, 29. 29 más 7, 36. 36 más 1, 37. 37 más 13, 50. cabal casero, ¿no? Entonces, corroborado, está bien, está bien. Hemos hecho un buen trabajo. Esto es 50, esto también es 50, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? Frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa, primero la acumulada, ¿ya? La acumulada que es H mayúscula, HI mayúscula, y la que decías es frecuencia relativa porcentual, ¿no? HI Sí. minúscula, porcentual. ¿Esta cómo se trabaja? Igual sumar. Igual, se copia primero el primer valor, ¿no? El primer valor se copia y luego sumas en Z, ¿sí? Esto más esto, ahí está. Después, sumas de la misma manera y ¿cuánto te tiene que dar el último valor? Ahí está, les tiene que dar 1.
Para los que no están entendiendo, tal vez se están perdiendo, puede ser que haya alguien. Se copia este y se suma en diagonal o en set. 0,10 más 12, 0,22. Se vuelve a sumar 0,22 más 0,14, 0,36. 0,36 más 0,22, 0,58. 0,58 más 0,14, 0,72. 0,72 más 0,02, 0,74. 0,74 más 0,26, 1. Y estos dos valores tienen que ser iguales. Ahora, si no te sale tan igual, algunos me escribían y me decían, me sale 0,99 y sus decimales, ¿qué ha pasado? Estoy preocupado, me decían. No, chicos, ¿sí? Se redondea 1, es por el tema del redondeo, tal vez que ha sufrido una transformación. Ahora, repito, el 0,98, no sé, 98,45, el 0,99999 o el 0,99 igual, ¿sí? O el 0,9998, cualquier número es próximo. Pero algunos me llamaban y me decían, me ha salido 0,45. ¿Es muy cerca al 1? ¿Muy cercano al 1? Sí. Sí. Ya, es muy cercano, pero no es para la estadística muy cercano al 1. Por eso les he dado estos muy cerca al 1. Y este sí ya es pues, medio punto casi para llegar al 1. Entonces, no es muy cercano. Si les sale este valor acá, quiere decir que han hecho algo mal. Pero si les sale 0,98 o se pasan también 1,001, 1,01, etcétera, etcétera, sí. Pero si les sale 1,5, 1,8, hasta 1,2 ya es muy lejos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué se da ese fenómeno? Repito, es por el redondeo, ¿ya? Es un error involuntario. ¿Y cómo se saca la frecuencia relativa porcentual? Multiplicando por 100. ¿Multiplicando qué por 100? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa debo multiplicar por el 100%, ¿sí? Ahí está. Esto lo voy a convertir todas estas casillas en porcentaje. Y ahí está, ¿no? Entonces, 0,10 por 100, 10%, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que, ¿cuánto me tiene que sumar todo esto? 100%. 100%. Ahí está, corroborado, confirmado, sacramentado y oleado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo más que debemos hacer? Sí, no. Este con ese se parecen. Si queremos, sacamos la porcentual acumulada. ¿Sí? ¿Cómo se saca la acumulada porcentual? ¿Cómo se saca? Lo mismo, ¿no? Hay que copiar el primero. Copias el primero. Sí, copias este 10% y sumas en Z. 10 más 12. ¿Cuánto sería? 22. 22 y así sucesivamente, ¿no? Yo lo voy a jalar para ahorrar tiempo, ¿sí? Porque esto ya les he enseñado. Entonces, el último valor, que no es la sumatoria, ¿cuánto debe ser? 100% para corroborar que hemos hecho un buen ejercicio. Entonces, estos dos valores se tienen que repetir siempre, ¿no? El acumulado versus el normal. Se tienen que reproducir o tienen que tener el mismo resultado. ¿Hasta ahí alguna duda? Puede ser que se corte el Zoom. Van a volver a ingresar al mismo enlace. Estamos a 2 minutos de que se corte. Esta clase estamos pasando con un Zoom gratuito porque he prestado mi Zoom, así que no se preocupe. Ya las otras clases vamos a, de manera normal, natural, pasar clases por el otro Zoom. ¿Alguna consulta más, chicos? No, Ige. Fácil hacer la tabla, ¿no? No es muy difícil. Después de esto teníamos que trabajar. ¿Qué más nos pedía el ejercicio?
realizar las gráficas. A ver, ¿cómo hago un diagrama de barras o un histograma? ¿Cómo hago? Sin trabajar, obviamente, en Excel, ¿no? Tiene que ser a mano. ¿Cómo hago? A ver, voy a borrar esto que no me permite ver. Ahí está. ¿Cómo tengo que hacer un diagrama de barras? Agarro y trazo los ejes, ¿no? Trazo los ejes X y Y. ¿Y de dónde a dónde va a ir el primero? De 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10. Tengo que hacer una escala, ¿no? Les decía 13, 16, 19 y 25. Entonces, esa es mi escala. Repito, 1, 4, esa es mi escala. 7, segundito, 7. Cuando me falta 10, 13, 16 y 19. 19 y el último es 25. 25, ¿no ve? Entonces ahí tengo que ir graficando, ¿sí? ¿Cómo grafico? Ya les dije, ¿no? El primer valor de 1 a 4, frecuencia absoluta 5, digamos. Ahí está, digamos que es por ahí el 5. El siguiente, de 4 a 7, 11, entonces un poquito más arriba. Eso lo hacen con escala ustedes, ¿no?